Muy buenos días a todos. Un gusto tenerlos en esta sesión de webinar en el cual vamos a estar hablando de compliance en seguridad en la cadena de suministro. Un tema que a mitad de año no viene mal recordar algunos puntos, sobre todo entendiendo que en los últimos meses no hemos tenido grandes modificaciones, aunque sí hay algunas novedades en el tema del operador económico autorizado o en el tema del programa CityPad, pero novedades legislativas no ha habido tantas, pero sí ha habido una aplicación importante alrededor de estos temas. Hoy para esta sesión voy a tener el gusto de compartir el foro con Natalia Jaramillo, quien es Supply Chain Leader para el tema de OEA y CityPad y también lleva la parte de coordinación comercial aquí en Tintax. Muy buenos días, Natalia, bienvenida. Hola Isra, muy buenos días a todos. Y también tenemos el gusto de tener a Juan Carlos Becerril, quien es Supply Chain Specialist, también para OEA y CityPad. Juan Carlos, muy buenos días. Buen día, Irranat Foro. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a los dos. Y un servidor, pues Israel Islas, quien es gerente senior de comercio exterior. Como bien sabemos, estos programas están enfocados principalmente al tema de seguridad en la cadena de suministro. Dos programas que a lo mejor hasta el año pasado habían tenido cierto enfoque un poquito deslindado de la finalidad. Vamos a decir que sí un mismo objetivo, maneras distintas de entenderlo, de gestionarlo por las autoridades respectivas de ambos países, pero que bien en los últimos meses ha tomado mucha fuerza el tema de una homologación en el sentido de que CBP y CityPad han estado enfocado mucho en las mejores prácticas de implementación de seguridad y en OEA entraba un tema por ahí de cumplimiento fiscal, aduanero, que muchas veces nos hacía olvidar el tema de seguridad. Y en ese sentido, es muy importante recordar el entorno que vivimos al día de hoy. Justo esta semana ha estado mucho en los distintos foros o hemos estado dando seguimiento a la famosa sección 232 de Estados Unidos porque pues entró en pausa otra vez el tema de los aranceles recíprocos, ¿no? Al día de hoy están en pausa hasta el 1 de agosto del 2025 con cambios diarios, cambios de negociación, discursos políticos, pero recordemos que hay un tema muy importante detrás de estos aranceles que si bien no se busca afectar los tratados o acuerdos comerciales, el presidente en todas las manifestaciones que hace el presidente de Estados Unidos y hace mucho énfasis en que esta imposición de aranceles va buscando cuatro objetivos. Uno, el tema de seguridad. Dos, la migración. Tres, la riqueza. Y cuatro, la soberanía de Estados Unidos. Pero sobre todo aquí vamos a enfatizar el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque al final del día hemos visto que ha estado dando mucha prioridad a todo lo que beneficie la seguridad del país. Y en ese sentido, por ejemplo, hemos visto el compromiso de ciertas empresas a poner sus plantas en Estados Unidos, a buscar incrementar el número de empleos, entre otras cuestiones. Y muy seguramente, que es también algo que estamos viendo en perspectiva hacia el futuro, es que las empresas que tengan programas de seguridad como OEA o CityPad van a verse beneficiadas en esos traslados hacia Estados Unidos o bien en los negocios con las empresas que están allá constituidas. También hasta cierto punto hemos visto ciertos cambios en las cuestiones prácticas de CBP para poder garantizar el tema de cumplimiento en las empresas que están aquí en México. Entonces, por eso es muy importante recordar que hoy en día el ser CityPad, el ser OEA, antes no solamente tenía facilidades, sino que hoy también busca o genera una garantía para el tema de la continuidad de los negocios, ¿no? Entonces, por eso es importante lo que vamos a comentar el día de hoy, teniendo en cuenta este enfoque que está de trasfondo en el tema de las negociaciones o la imposición de aranceles, pero también se viene un tema muy importante, que es no solamente tener el programa OEA o tener el programa CityPad, sino también poder cumplir y garantizar un acreditamiento de todos los requisitos y obligaciones que conllevan estos programas. Entonces, no sé, Juan Carlos, Nat, en este sentido, pues vamos a platicar de lo que es el cumplimiento, de lo que hemos visto en auditorías, procesos de cancelación durante este año y cuáles son las recomendaciones al respecto. Entonces, adelante. Gracias, Isra. ¿Me apoyas, Juan, por favor? Sí. Muchas gracias. Pues bueno, como bien lo mencionaba Israel y Juan, pues vamos a estar platicando hoy sobre el compliance.
y cómo lo vamos a estar relacionado al día de hoy con ambas certificaciones. Como tenemos que tener consciente, pues tenemos que conocer los requisitos principales para poder obtener ambas certificaciones, que al momento de obtener como tal estas certificaciones en un momento dado se van a volver obligación. ¿Qué busca el compliance en la seguridad de la cadena de suministro? Pues bueno, son varios puntos, principalmente implementar los controles efectivos, mantener registros adecuados para poder también integrar lo que son algunas evidencias para la autoridad, fomentar las auditorías internas y bien a nuestros socios comerciales, mejorar continuamente las prácticas de seguridad de nuestras plantas, prevenir actos ilícitos, asegurar la integridad física, también la parte documental de toda nuestra cadena logística, garantizar la confianza entre todos nuestros socios comerciales y bien prevenir suspensiones o cancelaciones de nuestros servicios. ¿Qué aspectos claves son para el compliance en temas de seguridad en cadena de suministro? Pues bueno, nosotros los enfocamos en 4 puntos que son muy importantes. El primero lo ponemos en medio y es toda la parte de la gestión del riesgo. De aquí vamos a detonar diferentes puntos que conllevan estas certificaciones. El tema de los controles de acceso, la trazabilidad documental, la parte de seguridad física y bien la capacitación a todo nuestro personal. ¿Qué beneficios, y recordando, qué beneficios son los que obtenemos a tener estas certificaciones y al estar en cumplimiento bien con ellas? Principalmente la reducción de las inspecciones en lo que son las aduanas o bien en las fronteras, el despacho aduanero más ágil, el reconocimiento mutuo internacionalmente y también la confianza comercial y la reputación de nuestra empresa. Muy bien, Nat, muchas gracias. A continuación vamos a hablar un poquito de los causales de cancelación y suspensión, tanto de la OEA como del CITIPAT. Si bien ahorita no vamos a platicar de todos, porque si no, la verdad nos llevaríamos muchísimo tiempo, sí es importante que todos nosotros conozcamos cuáles son los principales causales de cancelación y de suspensión de las certificaciones que en nuestra experiencia hemos venido viendo en los errores que han caído las empresas recientemente. Uno de ellos es el no mantener el perfil actualizado. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que a partir de que se suscitaron los cambios del 3 de agosto, uno de los principales detonantes de causales de cancelación precisamente era el incumplimiento de los nuevos requisitos que solicitaba el perfil o inclusive las nuevas actualizaciones que llegábamos a tener dentro de los criterios de CITIPAT. Otro de los puntos importantes que a lo mejor parece no tan vigilado por las autoridades, pero en realidad es que sí está sucediendo, es el no estar al corriente de nuestras obligaciones fiscales, no estar al pendiente de si te contamos con una opinión negativa o una opinión positiva. Es muy importante que esto lo tengamos en el radar porque la autoridad puede vigilar esto en todo momento. Entonces, si nosotros llegamos a detectar que llegamos a caer en alguno de estos supuestos que de incumplimiento fiscal, es importante que lo subsanemos a la brevedad, preferentemente antes de que la autoridad nos lo llegue a requerir. Otro de los puntos importantes es que no damos avisos a los que se refiere toda la parte de la ficha del trámite del 62 LA. Si nosotros llegamos a aperturar, si llegamos a dar de baja alguna instalación, si llegamos a dar, por ejemplo, también de alta a los transportistas, recordemos que estamos en mes de alta de transportistas o baja de los mismos, y es importante que nosotros tengamos a la vista tema de avisos, porque recordemos que ya la autoridad ya no es tan flexible en este sentido. Si bien antes, por ejemplo, si nosotros dábamos de alta una instalación, recordemos que teníamos un plazo de 3 meses para presentar nuestro perfil de seguridad. Hoy en día ya no se maneja de esta manera. Hoy en día tenemos menos tiempo para presentar nuestro perfil. Entonces es importante que si nosotros vamos a dar de alta una instalación, nosotros tengamos en cuenta que ya tenemos que estar en cumplimiento de nuestra certificación OEA o CITIPAT. Otro, no presentar el pago de derechos de la certificación. Muchas veces pasa que se les llega a pasar, que se llega a pasar el pago, que a lo mejor no se presenta dentro del plazo, ya sea renovación o pago de derecho anual. Muchas veces ha sucedido. Para aquellas empresas que cuentan con su certificación a principios de año, es importante que vigilen el cambio del monto que se llegue a realizar del cambio anual.
También que el personal no dé acceso a las instalaciones. A lo mejor me van a decir, Juan, es que la verdad es que para nosotros no es algo muy común, pues aunque no lo crean, sí llega a pasar. ¿Esto por qué? Porque, como ya lo comentaba Nat, uno de los pilares del compliance de la certificación es la capacitación constante. Si todo nuestro personal no está capacitado, ¿cómo va a saber o cómo va a identificar o cómo va a saber las consecuencias de cada una de las acciones que se hagan dentro de nuestras instalaciones? Otro es que no demos contestación a los requerimientos que nos haga la autoridad. Más adelante vamos a platicar sobre un caso práctico, sobre un caso real que nos sucedió, en el que precisamente no se dio contestación a algún requerimiento. Esto es importante porque recordemos que todo esto puede detonar en la cancelación de nuestra certificación y que se puede llevar cualquier otra certificación a la que estemos ligados. Por ejemplo, una certificación IBEX, ¿vale? Otro de los puntos importantes es que no contemos con la infraestructura necesaria para la certificación. En algún momento, tanto a Natalia, y Natalia no me va a dejar mentir, hace poco nos entrevistaron y nos preguntaban que precisamente que si la certificación necesitaba, por ejemplo, de la orientación o se necesitaba a lo mejor del apoyo de consultorías, y aquí este es uno de los puntos del por qué nosotros siempre vamos a recomendar ese punto. Recordemos que tanto los criterios de CITIPAT como los perfiles de OEA muchas veces llegan a ser ambiguos. Entonces, damos por hecho muchas cosas. ¿A qué me refiero con esto? Si no llegamos a contar con la infraestructura necesaria, por darles un ejemplo, a lo mejor yo ya dije que cuento con todas las cámaras de seguridad necesarias para dar cumplimiento, pero si la autoridad dentro de sus inspecciones llega a detectar que tenemos un punto ciego en un área importante para ellos, entonces puede ser motivo de la cancelación o suspensión o inclusive de algún requerimiento. Y por último es que no contemos con un sistema de control de inventarios. Ya sabemos que si nosotros pertenecemos a una certificación IBEX, es importante que le notifiquemos a la autoridad y les demos el acceso a nuestro anexo 24. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros quisiéramos revisar más a profundidad todos estos tipos de cancelación, es importante que estemos enfocados también dentro de la regla 725. Además, es importante que conozcamos todas las obligaciones que se llegan a desprender dentro de la regla 721. Recordemos que estas son obligaciones generales de las empresas certificadas, y también en el segundo párrafo de la 721 vamos a encontrar las obligaciones específicas puede ser del programa operador económico autorizado, inclusive también del socio comercial. Aquí, Juan Carlos, no sé si me permites antes de pasar, igual Adelante. de estas observaciones que has comentado, igual no sé si podemos regresar a la anterior Claro. diapositiva. Es importante señalar el punto que mencionas de no mantener el perfil actualizado. Un error que ha sido muy común y que hemos detectado es que muchas empresas cumplen, pero cumplen sin los requisitos actualizados, es decir, presentan su información sin estar actualizando el perfil de acuerdo a las últimas modificaciones. Entonces, muchas veces la autoridad lo que te observa no es porque no estés haciendo tus actividades, sino porque las estás haciendo de manera incorrecta, ¿no? O estás entregando información de manera incorrecta. Entonces, es importante tener en cuenta ese punto. También el tema que mencionabas, por ejemplo, de no presentar el pago de los derechos. Hay empresas que se lo presentan, pero con información incorrecta o en tiempos incorrectos o con cantidades que no son las adecuadas. Aquí entonces tener en cuenta ese punto muy importante, y el tema también que es de la contestación a requerimientos. El hecho de los requerimientos, primero, señalar que muchas veces derivan por la información que entregamos de manera incorrecta o por las omisiones que tenemos, y en segundo lugar llegan a ser causal de suspensión o cancelación porque la contestación pues no es la adecuada, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ese punto para que no existan este tipo de errores o de causales que lleguen a la suspensión o la cancelación. No sé si podemos pasar a la siguiente. Claro. Digo, aquí está, perdón, Juan. Adelante, adelante. También platicaba mucho con Juan, en algunos casos nos han llegado que les han llegado a suspender o bien cancelar ya la certificación
por alterar las evidencias que ustedes comparten en el perfil, lo vienen usando tanto en CityPath como en OEA. Entonces, ojo, siempre poner en práctica todo lo que ustedes redactan en el perfil y bien lo que tienen documentado en su procedimiento. Gracias, Juan. Muchas gracias, Nat. Adelante, Juan. Adelante, Israel, ¿vas a comentar algo más? No, nada más de esos puntos. Bueno, aquí nada más igual señalar el tema de la infraestructura. Algo bien importante, o sea, hay dos temas de infraestructura en cuanto a OEA y CityPath, ¿no? Siempre hablamos de la infraestructura de seguridad, como puede ser el tema de videovigilancia, el tema de seguridad, vamos a decir, física, pero también hay otra parte que es toda la acreditación que damos a la infraestructura operacional, ¿no? Entonces también hay muchos temas de contratos, hay temas de documentos que muchas veces suponemos que no son necesarios, pero que en esa parte hemos visto muchas omisiones, hemos visto observaciones por parte de la autoridad y que la empresa no cuenta, ¿no? Entonces aquí es bien importante tener en cuenta en el tema de compliance, como decíamos, uno, qué información estamos presentando, si los perfiles corresponden a la actualización. Dos, obviamente cumplir con el requerimiento. Y tres, tener la parte documental que acredite cada uno de los cumplimientos, ya sea de obligaciones o de los requerimientos que podamos tener por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante tenerla en cuenta. Correcto, Adelante. Israel. Muy bien. Para este caso del compliance, nosotros hemos decidido dividirlo en dos principales puntos. Uno, el cumplimiento operativo, que es prácticamente toda la actividad diaria que nosotros tenemos que estar realizando para contar con un compliance eficiente, y el cumplimiento documental, que es precisamente son todas estas partes de evidencias y todas estas partes que ya un poquito vamos a platicar más adelante, los cuales nos van a ayudar a gestionar y complementar nuestras certificaciones. Ahorita Nat nos va a definir precisamente lo que es el cumplimiento operativo y de qué manera llevarlo a cabo. Adelante, Nat. Muchas gracias, Juan. Bueno, en la parte del cumplimiento operativo, ¿me puedes apoyar? Gracias. Tenemos diferentes obligaciones y pues bueno, como sabemos, nosotros tenemos que estar contando con estas obligaciones de forma anual. Son 4 puntos muy importantes y el primero es el análisis de riesgo. Recordemos que este lo tenemos que estar presentando a la autoridad de forma anual. Y adicional, si se llega a presentar algún incidente durante ese año ya transcurrido, pues tenemos que estar de igual manera actualizando nuestro análisis de riesgo. Otro punto son las auditorías internas si vienen a nuestros socios comerciales, recordando identificar en qué nivel de cumplimiento nos encontramos nosotros de forma anual y también si es que nuestros socios comerciales se encuentran cumpliendo con estos requisitos. Adicional de que, dado el tema del análisis de riesgo, tenemos que contar con planes de contingencia y bien esos ponerlos en práctica para poder validar, perdón, que pues el personal está capacitado para poder responder de forma positiva. Y adicional, tener lo que son las capacitaciones a todo nuestro personal con las actualizaciones que tenemos por parte de la autoridad. ¿Me puedes apoyar? Gracias. Bien, como comentábamos, son 4 puntos muy importantes. Referente al análisis de riesgo, pues bueno, este se debe de evaluar, recordemos, por el comité de seguridad que nosotros tengamos asignado para cada una de nuestras plantas. Debemos de identificar los principales riesgos de toda nuestra cadena logística y identificando también a todos nuestros socios comerciales críticos, y bien al personal que está integrado en cada una de estas actividades. Se deben de contar con las evidencias de mitigación de cada uno de estos riesgos y adicional, pues en caso de presentarse algún incidente, como bien lo mencionaba, pues se debe de actualizar como bien está este documento. También se deben de integrar riesgos de terrorismo, lavado de dinero y todo lo que llegue a presentarse durante toda nuestra cadena que podamos integrar también en esta matriz. Ahora bien, en temas de auditorías internas y de nuestros socios comerciales, pues estas se deben de realizar directamente por el comité de seguridad. También debemos de presentar los resultados a altas gerencias y tenemos que tener como tal la evidencia de esta presentación, dar seguimiento al cierre de los hallazgos. Por ahí también tuvimos un webinar donde les comentábamos que normalmente no cierran estos hallazgos y bien la autoridad requiere también tener evidencia de estos hallazgos como tal ya cerrados.
También contar con un calendario de forma anual de todas las auditorías que se lleguen a presentar o bien de estas auditorías y la realización de las auditorías a todos nuestros socios comerciales. En temas de simulacro se deben realizar con un plan de contingencia. Recordemos que esto va de la mano con el análisis de riesgo. Los resultados se deben de reportar de igual manera a alta gerencia con sus respectivas evidencias y deben de contar con un calendario de forma anual. No sé, Juan, si quieres agregar algo más o paso al siguiente punto de capacitación. Sí, nada más aquí recalcar el tema del simulacro, si me gustaría darles más que un comentario, un tip. Recordemos que si bien el tema de simulacro se va a desprender directamente de los planes de contingencia que nosotros tengamos referente al análisis de riesgo, es importante que nosotros también sepamos que hay simulacros que la autoridad nos pide que sí o sí tengamos presentes. Por ejemplo, simulacros contra ciberataques, también detección de paquetes sospechosos, también cierres de aduanas, bloqueos de carreteras, robos de mercancía, contaminación de embarque, que son estos simulacros, por así decirlo, forzosos, que nos pide la certificación que contemos, adicionales a los que se desprendan de nuestro análisis de riesgo. Gracias, Juan. Bueno, en tema de capacitación, como sabemos, es un requisito que también nos pida la autoridad, pues tenemos que tener por lo menos capacitación de los temas mínimos para la certificación, para ambas certificaciones. Debemos de contar con evidencias. ¿Cuáles son las evidencias que debemos de contar? Pues fotografías, el material didáctico, algunas evaluaciones para poder de igual manera evaluar que realmente pues tuvieron esta concientización y entendieron un poco sobre los temas. Y se deben de realizar también estas capacitaciones en temas de seguridad en cadena de suministro al momento de la inducción y pues de forma anual, ¿vale? No sé si Juan quieran agregar algo. No de mi parte, Nat. Ok, bueno, pues te cedo el micrófono. Gracias, Nat. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del cumplimiento documental, que precisamente son estas obligaciones en las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta para que nosotros logremos un compliance adecuado. El primero, como ya lo hemos comentado y a lo mejor va a sonar un poquito repetitivo, pero es muy necesario que tengamos en cuenta, perdónenme, el pago de derechos. Es importante que también los montos los estemos revisando dentro de la Ley Federal de Derechos en su artículo 40 cada año. Esto para que evitemos cualquier error de a lo mejor no depositar el monto correcto o no contar también con la evidencia necesaria. Otro es que verifiquemos que los procesos no han cambiado. Esto es parte de lo que comentaba Ira hace un momento. Es importante que si nosotros realizamos cualquier cambio operativo, que si realizamos cualquier cambio de instalaciones, nosotros lo planteemos dentro de nuestro perfil de seguridad y dentro de nuestros procedimientos. El tema de los avisos, muy importante. En caso de apertura o de cierre, recordemos que lo tenemos que hacer ya dentro del primer mes en el que este se lleve a cabo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y debe estar acompañado del perfil en caso de que pertenezca a nuestro RFC. De lo contrario, recordemos que lo podemos manejar como un socio comercial. El otro punto es que demos el tema de avisos de la ficha de la revocación o adición de transportistas. Recordemos que, por ejemplo, en el tema del mes de julio, tenemos todo este mes para dar aviso de las adiciones o revocaciones de transportistas del periodo de enero a junio. Y para el caso de diciembre, de igual manera, tenemos que dar aviso de todas aquellas adiciones o revocaciones que se hayan dado a partir del mes de agosto hasta el mes de noviembre. Muy bien. Y por último, es la contestación del requerimiento. En caso de que la autoridad nos emita un requerimiento o que por motivo de su visita a las instalaciones haga algún tipo de comentario, nosotros tenemos que dar contestación en el periodo adecuado que nos dicten las reglas y que también nos dicten en el mismo requerimiento. Muy bien. Vamos a resumirlo en estos tres principales puntos. Dar avisos a la apertura de nuevas o bajas instalaciones, presentación del perfil de seguridad en caso de que haya sufrido algún cambio en nuestra operación o cualquier movimiento que hagamos que haya cambiado a nuestro requerimiento inicial de la certificación,
Y por último, la adición o revocación de transportistas. Muy bien. Conforme a la Regla General de Comercio Exterior 7.2, ¿cuándo nos puede requerir la autoridad? Primero, es cuando la empresa no se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que como hace un momento lo comentábamos, es muy importante que estemos al pendiente de ello, que no cumplamos con la obligación de retener o enterar el ICR de nuestros trabajadores, que no nos encontremos dentro de las listas negras del SAT y también que nuestros sellos de seguridad no se encuentren cancelados. Es importante que nosotros estemos monitoreando constantemente esta información, que como ya lo había comentado Nat, son requisitos que en su momento nosotros necesitamos para obtener cualquiera de las certificaciones, pero que posteriormente se van a volver nuestras obligaciones y tenemos que estar al pendiente de ellas. Que dejemos de cumplir con las obligaciones previamente mencionadas o no cumplir con el pago de derechos. Otro de los motivos por el cual nos pueda requerir, que son específicos para OEA, los cuales también podemos encontrar dentro de las mismas reglas, es que dejemos de cumplir con el perfil de empresa. Repito, no tenerlo actualizado constantemente. Cuando se tenga conocimiento de la introducción, posesión o extracción a territorio nacional de armas o de algún narcotráfico señaladas dentro del 193 del CPF, o se trate de mercancía prohibida y no se presente el aviso correspondiente de conformidad a la regla 721. Y que en caso de que la CBP suspenda o cancela las instalaciones certificadas por medio de la visita de validación. Esto va para aquellas empresas que cuentan con ambas certificaciones. Recordemos que existe un reconocimiento mutuo y que si nosotros dejamos de cumplir con cualquiera de una de las certificaciones o procedemos a un movimiento de cancelación, se nos estarían cancelando ambos programas. Ok. Ahorita vamos a platicar de un caso práctico de todo lo que no debemos hacer. Les repito, este caso fue real, por lo que fue un ejercicio tal cual que nosotros vimos hace poco y que precisamente es uno de los ejercicios por los cuales nosotros hemos determinado cuáles son los principales puntos que la autoridad verifica al momento de contar con una empresa certificada. Ok, ¿qué es lo que pasó, digamos, a lo largo de todo este requerimiento, a lo largo de este proceso de cancelación? ¿Cómo es que llega este proceso de cancelación? Bueno, primero, el 14 de febrero del 2023, esta empresa recibe su renovación a partir del 4 de enero del 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que la renovación la obtuvo junto con su periodo de 2 años. Hasta aquí todo en orden. Pero ¿cuándo se empieza a descontrolar el asunto? Y no solo para esta empresa, les repito, la verdad es que es algo muy común. A partir del 3 de agosto del 2023, cuando se nos presentan estos nuevos cambios al perfil de seguridad, todas las empresas les ha puesto, bueno, la mayoría de las empresas hubo cierto descontrol de cuándo lo tenía que presentar, de qué información tenía que presentar, de quiénes tenían que participar en ella, como ciertos errores que pudimos observar que existió en diferentes empresas. ¿Cuál es el primer error que tuvo esta empresa? Los cambios los presentó el 6 de febrero del 2024, ¿ok? Para los que tengan memoria de elefante recordarán que esta obligación se tenía que presentar 6 meses posteriores a la publicación. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro último día para presentar estos cambios del perfil de seguridad era el 3 de febrero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál fue el primer pecado que cometió esta empresa? Lo presentó sus cambios fuera de tiempo. ¿Ok? Con base a estos cambios que presentó, la autoridad emitió un requerimiento. Un requerimiento que lo liberó el 13 de diciembre y que la empresa tenía 20 días para hacer una contestación, para subsanar, recuerden esta palabra, para subsanar todos los requerimientos que en su momento derivaron de los cambios del perfil de seguridad. ¿Ok? ¿Cuál fue el segundo pecado que cometió esta empresa? Pues decidió no presentar la información adecuadamente y presentarla fuera de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La autoridad, aún así, el 21 de abril del 2025, les otorga la nueva renovación. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad aún no detectaba, o bueno, así lo quiso mantener,
de todos estos errores que había tenido previamente la empresa. ¿Pero qué creen? El 21 de abril sí les otorga la renovación de 2 años, pero el 12 de mayo, ¿qué quiere decir? Menos de un mes después, inicia el procedimiento de cancelación del programa. Ahora, la autoridad le da un plazo de 10 días para presentar pruebas y alegatos. Hace ratito les decía que se acordaran de la palabra subsanar. En este caso ya no podemos subsanar nada, tenemos que desvirtuar a la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que decirle a la autoridad, oye, es que por estos motivos que tú me estás cancelando mi certificación, te demuestro que en su momento sí lo hice. Es por eso que muchas veces cuando las cancelaciones se llegan a presentar, es muy complicado revertirlas, ¿ok? Porque muchas veces no existen las pruebas necesarias para desvirtuar a la autoridad. En este caso, esta empresa también contaba con el programa CityPad. ¿Qué creen que pasó? De igual manera, el programa de CityPad inicia el proceso de cancelación. Recordemos que el castigo para las empresas que son canceladas OEA es que no puedan volver a solicitar su registro en 5 años. Entonces vale la pena estar al pendiente de todos estos requisitos que hablamos previamente para que no lleguemos a suceder en cualquiera de estos supuestos. Ok. Hace ratito les platicaba que a la empresa se les hizo un requerimiento. Les repito que este es un requerimiento que fue reciente y que en nuestra experiencia es muy común, son errores muy comunes que llegan a suceder. Vamos a platicar cada uno de ellos. ¿Cuál fue el primer error que tuvo la empresa? Aquí nada más repetir que tengamos en cuenta el reconocimiento mutuo de ambas certificaciones, tanto de EA como de CityPad. Ahora sí, ¿cuál fue el primer error que tuvo esta empresa? El primer error que tuvo esta empresa es que no estuvo al corriente de sus obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenía negativa su opinión, que a lo mejor no tenía pública también su opinión de la empresa, y todo esto la autoridad lo detecta y al momento que lo detecte o te lo requiere y le haces caso omiso, pues proceden a un caso de cancelación. ¿Cuáles son las medidas de prevención que nosotros sugerimos? Es que validemos las obligaciones fiscales en todo momento, no solo cuando me toque la renovación, no solo cuando me toque mi pago de derechos. Repito aquí nuevamente, todos nuestros requerimientos iniciales se vuelven obligaciones, entonces es importante que estemos al pendiente de los mismos. En caso de que detectemos que se cuente con una opinión negativa, subsanar de manera inmediata. No esperemos a que la autoridad se dé cuenta porque ya vimos lo que puede detonar. Y por último, verificar que nuestra opinión se encuentre pública. ¿Cuál es el segundo error que tuvo esta empresa y que les requirieron y que nuevamente les digo, es un caso muy común? No identificaron todos los domicilios donde se realizan operaciones de comercio exterior. Recordemos que es nuestra obligación dar aviso a las autoridades de apertura o baja de instalaciones. Y es importante y es nuestra obligación que nosotros detectemos todos aquellos domicilios que tengamos donde realicemos operaciones de comercio exterior, ya sean almacenes, ya sean sedis, pero si llegamos a tener cualquier tipo de operación, nosotros lo tenemos que mencionar dentro de nuestro perfil y tiene que ir acompañado de un perfil. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué es lo que pasa? La empresa manifestó que en uno de sus domicilios donde realiza operaciones de comercio exterior, manifestó que tenía uno de los perfiles abiertos, pero ¿qué es lo que pasa? El domicilio que ellos declararon no era el correcto. A lo mejor porque cambió de número, a lo mejor porque se equivocó de domicilio, pero la autoridad lo detectó. ¿Qué es lo que pasa? Pues entonces llega a suceder el tema del requerimiento. Ahora, ¿cuáles son las medidas de prevención que nosotros sugerimos? Uno, dar aviso de RACE mediante el mes posterior en que se aperturen las instalaciones o en caso de que sea baja, pues dar aviso de la baja. Y la otra es que identifiquemos que la documentación que acredite la legal estancia de las instalaciones se encuentre vigente. ¿Esto por qué lo digo? Porque otro de los errores más comunes sobre las instalaciones es que a lo mejor los contratos, ya sean contratos de arrendamiento o cualquier tipo de contrato que nos acredite la legal estancia, no se encuentra vigente. Recordemos que uno de los requisitos para obtener la certificación
es que este tipo de contratos tengan la vigencia de por lo menos un año, o que en su caso tenga 8 meses de vigencia. Entonces, si nosotros no presentamos esta documentación o presentamos la documentación ya pasada, pues va a determinarse un requerimiento. Aquí, Juan Carlos, perdón que te interrumpa, Adelante. pero sí es importante hacer mucho énfasis en que uno de los principales casos de requerimiento o revisión por parte de la autoridad es el tema de instalaciones, tanto para empresas certificadas de IVA-IEPS como en el tema de OEA. Digo, ya explicaste muy bien el tema de cómo pues nacen estos requerimientos, pero aquí importante señalar lo que decíamos y hacer mucho énfasis. Uno, que la autoridad inicia estos procesos por la información que entregamos. Es decir, no es que nos estén investigando, sino que muchas veces es por la información que nosotros entregamos. En segundo lugar, es muy importante recordar el tema de que tenemos que verificar que todos estos contratos, como bien decías, tengan la vigencia, estén actualizados, pero sobre todo que coincida la información que estamos registrando en BUSEM, en el contrato, en los comprobantes de la constancia, comprobantes de domicilio, porque la mayoría de las observaciones o el no poder acreditar el cumplimiento es porque mi constancia dice, vamos a decir, Benito Juárez número 5 y el contrato dice Benito Juárez número 5A. Entonces, ese 5A ya hace la diferencia para que la autoridad te requiera y te diga no es el mismo domicilio. O bien también hay actualizaciones que el comprobante de domicilio o luego los parques industriales tienen sus reajustes de calles y hace 20 años cuando inició la planta era Benito Juárez y ahorita ya es Venustiano Carranza 2 y entonces cambió todo, ¿no? Entonces, ese tipo de errores son los que llevan a la falta de acreditación. Entonces, sí es muy importante, uno, verificar la documentación y dos, garantizar que la información coincide con lo que estamos reportando. Y otro tema es que muchas veces al momento de presentar la solicitud, presentamos algo que al día de hoy no sabemos qué fue y cuando presentamos la actualización suponemos que realmente coincide y ahí es cuando están estas discrepancias, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener en cuenta este punto porque suele ser un error muy común y también suele ser una de las observaciones más frecuentes por parte de la autoridad. Sí, de acuerdo, Isra. Muy bien. Otro de los puntos importantes que también es bastante común es el tema del pago de derechos. ¿Qué le pasó a esta empresa? Como podemos ver en el texto, ¿qué es lo que nos dice? Que se recibió un pago de contribuciones de productos y aprovechamientos federales con fecha del 29 de noviembre del 2022. Hasta aquí todo bien. Realizado ante una institución financiera con número de operación tal y llave de pago tal. Ante el RFC, que tiene terminación JA, ¿ok? Se realizó por un monto de 33,004 pesos, que si nosotros nos vamos a ver la legislación de ese tiempo, podemos ver que el monto es correcto. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Que la autoridad, al momento de hacer la revisión de este pago de derechos, se dio cuenta de que el RFC correcto de la empresa termina en J4. Entonces, podemos ver que existió un error, la verdad, bastante sencillo, que nos pudimos notificar en cualquier momento, en el que únicamente el error fue la terminación del RFC, fue un RFC que no corresponde a mi instalación. Entonces, algo tan sencillo, la verdad es que vale la pena es que nosotros al momento de realizar este tipo de operaciones estemos en constante vigilancia, que realicemos un double check, que realicemos validaciones de la información, ¿de acuerdo? Para que precisamente estos errores no nos lleguen a pasar. Ya vimos que sí se presentan y que la autoridad sí los detecta. Ok, ¿cuáles son las medidas de prevención que nosotros sugerimos para este tipo de casos? Uno, es que realizar el pago de derechos dentro de tiempos establecidos ya conforme a la certificación OEA. Recordemos que Citipat no solicita pago, pero en el OEA sí. Entonces, tenemos que estar al pendiente de los momentos en que nosotros tenemos que presentar este pago de derechos. Dos, verificar los datos de la empresa al momento de realizar el pago. Ya vimos que aunque suene algo muy sencillo, sí llegamos a tener casos en el que por una incorrecta escritura puede derivarse en una cancelación de certificación.
3. Realizar el pago de derechos, estar al pendiente de los montos y en caso de que exista una actualización anual, es importante que también presentemos este pago y estar al pendiente de la actualización de los montos anuales, justo como les comentaba. Nat, Isra, no sé si tengan algún comentario hasta aquí. No, Juan, adelante. Bueno, yo sí, bueno, es igual al Sí. recordatorio que recordemos que ya el pago de derechos es anual, entonces ya no existe este tema de las renovaciones, etcétera. Digo, sí está la renovación, pero antes era la vigencia, renovación, dejar los plazos. Entonces ya cada año tenemos que pagar nuestros derechos y si en algún momento conocemos que no se hizo el pago retroactivo, pues digo, siempre es oportunidad de presentar este pago, ¿no? Entonces, para poder considerarlo, porque también hemos visto cómo la autoridad hace observaciones no solamente de la falta de algún dato, de la cantidades erróneas, sino también de pagos omisos en años anteriores. De acuerdo, Isra, muchas gracias. Muy bien. Por último, creo que vale la pena repasar los tiempos en caso de que la autoridad nos llegue a requerir. Esto se los digo para que nosotros no lleguemos a la instancia de cancelación. Recordemos que una vez que surge la notificación de requerimiento por parte de la autoridad, nosotros como empresa vamos a tener 20 días para dar una contestación. Una vez que nosotros demos la contestación, la autoridad puede llegar a contestar ese requerimiento en un periodo de 6 meses. Actualmente la autoridad se ha tomado un poco más de tiempo. No nos desesperemos, es el consejo que yo les daría, no se desesperen, pero el periodo que conforme a reglas estipula es que la autoridad tiene un tiempo de 6 meses para darnos una contestación, ¿de acuerdo? En caso de no dar contestación dentro de los 20 días hábiles de nuestro requerimiento, como ya lo vimos en el ejemplo que hace ratito les puse, inicia el proceso de cancelación. Y les repito, la verdad es que para llegar a un proceso de cancelación ya es muy difícil, es muy complicado, no imposible, pero ya es muy complicado recuperar la certificación. Muy bien, Muchas adelante, Nat. gracias, Juan. Bueno, pues ahora vamos a platicar un poquito sobre las actualizaciones de CityPad. Recordemos que hace no mucho fue pues esta plática donde estuvimos con la autoridad. Y bueno, salen varios puntos que hay que considerar para todas las empresas que ya se encuentran certificadas CityPad. ¿Me apoyas, Juan, por favor? Sí. Muchas gracias. Bueno, pues actualizando que ahora ya tenemos una nueva oficina que va a ser en Laredo, Texas. Va a haber nuevas asignaciones de cuentas por temas de especialistas. También va a haber un mayor balance de validaciones para que estén preparados y tengan todas sus evidencias ya en carpetas. Y también, pues bueno, va a haber algunos nuevos especialistas en seguridad. Recordando que otra de las actualizaciones de tema fue que ahora tenemos que integrar en algunas políticas internas las condiciones dignas de trabajo, también contar con un programa social integral y también tener los códigos de conducta. No sé si en este quieras mencionar algo, Juan. No, nada, Nat, únicamente recalcar este tema tan importante que ha surgido, el tema de las condiciones dignas de trabajo, si bien antes no se manejaban, ahora sí TIPAD y estoy seguro que en un futuro OEA, buscando esta alineación, vamos a tener que estar contando, entonces es importante que lo vayamos validando. Muchas gracias, Juan. También otro de los puntos, ¿me apoyas, Juan, por favor? Sí. Muchas gracias. Recordemos que otro de los puntos, y creo que es uno de los más importantes, es que ya existe un portal para denuncias de trabajo forzoso. Podemos crear lo que es una cuenta, tenemos la opción de presentar estas denuncias de forma anónima y también podemos recibir lo que es un número de seguimiento para el monitoreo de estas actualizaciones en tema de estos casos. Entonces, recordemos un poquito nuevamente de estas actualizaciones en tema de la certificación CityPad.
portal para las denuncias de trabajo forzoso o alguna otra denuncia que se vea implicada tu cadena logística. El tema de las nuevas, la nueva oficina en Laredo, Texas, nos van a volver a validar probablemente y van a asignar nuevos especialistas. También contar con la política interna y pues prácticamente esos serían como nuestros puntos más importantes referente a lo que es la certificación CITIPAT. Correcto, Nat. Y el último caso que hemos visto sobre la homologación de los programas es que también el 27 de junio, precisamente BUSEM hace pública la hoja informativa número 7, en el cual nos dice que ya existe un portal de investigaciones referentes al trabajo forzoso. El procedimiento se debe llevar a cabo conforme al acuerdo que establece las mercancías, cuya importación esté sujeta a regulación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicado en el DOF del 17 de febrero del 2023. Los invito a consultarla. Y por último, es que este nuevo portal responde al compromiso que se ha venido estableciendo en conjunto en el TEMEC dentro del artículo 23.6 del capítulo laboral de dicho acuerdo. Gracias, Juan. Bueno, aquí nada más recordar, o bueno, teniendo en cuenta estos comentarios de de las actualizaciones que hubo ahorita en el Congreso de New Orleans, ver nada más lo que decíamos al inicio, ¿no? Cómo CITIPAD está haciendo esfuerzos, o bueno, CBP, perdón, está haciendo esfuerzos por fortalecer su estructura, brindar una mayor atención a todos los usuarios del programa CITIPAD y también hacer esfuerzos prácticos que vayan homologando tanto las prácticas en México, también vemos esa disposición por parte de la autoridad en México para cumplir con lo que dice TEMEC, para cumplir con los requerimientos por parte de CBP. Entonces, muy seguramente va a haber más auditorías para poder garantizar el cumplimiento de las empresas que tengan la certificación CITIPAD. Seguramente se irán homologando más prácticas para que pueda haber una mayor concordancia en todas los requerimientos, el perfil, los estándares. Entonces, aquí sí es muy importante empezar, sobre todo teniendo en cuenta estos esfuerzos en la estructura de CBP, empezar a ver que estemos en un cumplimiento permanente, contar con la acreditación, porque también algo que nos está pasando es que vemos empresas que tienen la certificación, cuando vamos a ver las instalaciones físicas, vemos que ya muchas cuestiones no se llevan a la práctica, ¿no? Es decir, seguridad, pues te recibe sin los protocolos correspondientes, no hay un funcionamiento óptimo del tema de vigilancia, los procesos están desactualizados. Entonces, hay empresas que sí están viviendo mucho como en la confianza de que no se están realizando auditorías, pero sí es importante tener en cuenta esos puntos porque muy seguramente las prácticas de auditorías, revisiones, requerimientos estarán a la puerta del día en el tema de CITIPAD, ¿no? Entonces, sí tenerlo en cuenta y ver también que hay mucha disposición por parte del Gobierno de México para cumplir ahorita con todo lo que CBP está exigiendo. Aquí adelante, Juan, para ver, ir cerrando un poquito con las recomendaciones. Sí, claro, y nada más complementando un poquito lo que dijiste, sí es importante que nosotros tengamos monitoreado todos los puntos porque como ya lo vimos en nuestro ejemplo, la autoridad puede requerirnos en cualquier momento. Entonces, sí es importante esto que comenta Israel, que estemos seguros de nuestros cumplimientos, tanto del perfil de seguridad como de nuestras obligaciones. Entonces, para que las tengamos bien monitoreadas. Ahora sí, vamos con unas pocas recomendaciones para mantener el compliance. Adelante, Nat. Muchas gracias. Bueno, pues las recomendaciones que nosotros damos para mantener el compliance en su empresa, si son certificados OEA, CITIPAD o bien quieren aplicar, pues principalmente realizar las auditorías internas frecuentes, lo pueden hacer de forma anual o bien por lo menos 2 veces al año, tener un equipo responsable de cumplimiento, aquí pues recordando que todos los que forman parte para poder dar cumplimiento como tal en estas certificaciones, pues es un conjunto, ¿no? Capacitar al personal de seguridad y las normativas aduanales. Sí. Adelante, Juan. Sí, es importante que mantengamos nuestra documentación actualizada y disponible, hacerla pública, como ya lo vimos hace un momento, realizar auditorías a socios comerciales,
Recordemos que aunque estén certificados, es importante que también los incluyamos en algunas de las certificaciones. Si bien no pueden ser pueden ser no nuestra prioridad, pero es importante que también las hagamos y que usemos la tecnología. Ya el uso de tecnología, la verdad es que la autoridad lo está llevando a cabo ya de manera más recurrente, como en la instalación de cámaras o, por ejemplo, el uso de GPS. Gracias, Juan. Bueno, vamos con algunas buenas prácticas también que podemos implementar para el tema de compliance efectivo. Contar con un comité de seguridad, integrar el compliance en la cultura organizacional y mantener los registros adecuados y actualizados y como tal bien documentados. Además de usar herramientas digitales de trazabilidad y monitoreos, que participemos activamente en actualizaciones de requisitos tanto EA como CityPath y además estar abierto a publicaciones de las autoridades. Listo. Pues creo que serían los puntos que nosotros estaríamos considerando como buenas prácticas y también pues recomendaciones que el equipo de Tax hemos actualizado y pues bueno, prácticamente eso sería todo. No sé, Isra, Juan, si quieren agregar algo. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Creo que estos puntos que mencionan al final son ahorita esenciales para un correcto mantenimiento de la certificación. Entonces es muy importante pues tenerlos presentes y sobre todo entender cuál es la postura por parte de la autoridad, tanto en México como Estados Unidos, referente a estos programas. Aquí en el chat tenemos algunas dudas. Por ahí nos hablan de el tema de apertura de nuevos domicilios, que si es necesario anexar el contrato cuando se da apertura de un nuevo domicilio. Aquí no sé cuál sería la recomendación. Sí, nuestra recomendación es que sí se haga. Esto, como ya vimos, es uno de los requerimientos iniciales o requisitos iniciales para la certificación específicamente de OEA. Entonces, sí que se suba el contrato con los consejos que hace ratito comentaba Israel, que la información coincida con el domicilio, que las direcciones y que además la vigencia también es importante que la vigilemos. Y nada más añadir ahí en el tema del contrato, si es un arrendamiento, obviamente solamente incluye dos partes. Si hay un subarrendamiento, recordar que tenemos que incluir el contrato que dé la capacidad de arrendar y de subarrendar y obviamente las firmas de los terceros, ¿no? Entonces sí es parte de las obligaciones en ese sentido. También por ahí, ¿qué hacer en caso de robo de mercancías? Nos preguntan por ahí. ¿Cómo se notifica esto a la autoridad? Ok. Aquí es importante que nosotros tengamos el procedimiento conforme al análisis de riesgo, como lo comentaba Nat hace un momento. Entonces, en caso de que nosotros lleguemos a tener alguno de estos problemas de robos de mercancía, es importante que nosotros hagamos una investigación, que nosotros documentemos toda esta investigación con cámaras, con el registro en el que nosotros supongamos en que se haya perdido la mercancía y posteriormente, mediante el perfil de seguridad y el análisis de riesgo, notificarlo por medio de BUSEM. Actualmente, si no existe dentro del portal habilitado esta opción, es importante que lo presentemos físico, pero con todas nuestras pruebas de las investigaciones que nosotros hagamos. Correcto. Bueno, referente a la presentación y la grabación se va a compartir, igual para que la puedan tener, se va a enviar por ahí un correo. Nos hablan también en el tema de las renovaciones, los procesos que hay de avisos. Aquí nada más, ¿cuál sería como el comentario sobre todo referente a una vez que renovamos, por dónde tenemos que presentar los avisos o cuál es la situación actual? Ok, bueno, la renovación y los avisos, vamos a manejarlo así, son dos trámites totalmente diferentes. Recordemos que las renovaciones se tienen que estar presentando 30 días previos a que venza nuestro registro y se tienen que estar presentando cada 2 años. Y el tema de los avisos es al momento en que nosotros hagamos cualquier cambio que afecte a nuestra solicitud inicial. Hablando, por ejemplo, del tema de los domicilios o, por ejemplo, avisos de alguna fusión o alguna escisión
conforme lo maneja la ficha de trámite, pero son dos trámites diferentes y actualmente se están presentando de manera física estos avisos. De acuerdo, es correcto. Muchas gracias, Juan Carlos. Aquí también vamos a ver qué pasa con los domicilios. Hay muchas dudas de los domicilios. ¿Qué pasa con los domicilios que solo se dedican a producción? Es decir, que no tienen operaciones de comercio, sino que es solamente un centro de distribución. ¿Se requiere algún perfil, algún aviso? ¿Cuál sería ahí la Ok, recomendación? en este caso, Isra, no se requiere un perfil como tal, porque pues no estamos realizando operaciones de comercio exterior, pero sí es necesario que lo mencionemos dentro de nuestros demás perfiles de seguridad, como uno de los puntos de nuestra cadena de suministro. Pero como tal no es necesario un perfil de seguridad. Muchas gracias, Juan. Digo, ahorita han llegado más preguntas, pero con gusto nos ponemos en contacto con cada uno de ustedes para poder tener la atención de contestar sus preguntas. También, pues bueno, están nuestros contactos en caso de tener alguna otra pregunta o bien requieran apoyo en algo. Eh, pues bueno, les agradecemos mucho de este tiempo que se dieron de este espacio y pues bueno, que tengan un excelente día. Muchas gracias, Juan. Un gusto. No, gracias a ustedes. Gracias, buen día. Buen día.